Humberto, lo presento brevemente, Juan Humberto Cedio Vázquez, coordinador general de Fomento y Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de Economía Social del Gobierno de México. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenos días. He estado escuchando atentamente algunos elementos. La verdad, debo decirlo, cuando más en el planteamiento vamos a hablar de economía popular, solidaria, de cuidados, pues caigo en una reflexión que me han hecho algunos académicos cuando nos ponemos a tratar de definir la economía social. Un día me dijo un profesor, es que llevamos más de 20 años tratándola de definir y no podemos. Yo pensé, le dije, profe, si lleva más de 20 años hay que cambiar de chamba, ¿no? O sea, pareciera ser que entonces, más allá de estar tratando de definir y ver cuál es la diferencia entre popular, solidaria, solidaria, popular, ¿no? Alguna vez unos compañeros de Ecuador llegaron y nos platicaron qué era la economía popular allá y caímos en cuenta que prácticamente toda la economía de Ecuador está definida dentro de la economía popular, menos las empresas transnacionales. Entonces, me permito hacer un planteamiento que hemos hecho desde el Instituto Nacional de la Economía Social y más allá de generar grandes definiciones, a mí me gusta decir que la podemos definir aquí en México y atraerlo a lo que es la economía social, como nosotros la planteamos, de acuerdo al marco jurídico que ya platicaremos, de la economía social como un modelo socioeconómico de empresas de propiedad colectiva. Quiero recalcar que es un renglón, pero remarco la parte de la propiedad. Al final, ya lo decía el doctor, no son empresas que tienen como prioridad maximizar la rentabilidad económica, pero como algún día nos los dijo un maestro muy querido también, tenemos la obligación social de ser rentables económicamente. No es nuestra prioridad, pero si tenemos que resolver una problemática social ante una lógica de mercado, difícilmente lo haremos si no verdaderamente entablamos relaciones comerciales y empresariales. Entonces, estas empresas llamarían y están llamadas a ser de propiedad social. Pero no solamente, de repente cuando escucho que la economía social, y ahorita que hacían el planteamiento de popular, es como si fuera una economía de espacios muy específicos. Nos gusta pensar, y lo hemos visto en otros países, que el modelo socioeconómico no es una alternativa al capitalismo depredador, tendría que ser una forma de hacerlo, ¿sí? Y en este sentido coincidimos y queremos plantear que esa economía debe estar en todos los sectores económicos, ¿no? Lo hemos visto en otros países, en lugares como Corea del Sur, donde los jóvenes están generando sus propias empresas y son de propiedad social. Claramente, en el momento de poner la propiedad, el otro día debatía con algún estudiante de doctorado que plantea estos temas y me dice, es que la propiedad no es tan relevante, la propiedad es un mecanismo de gestión. Y dije, no, la propiedad genera que provoquemos principios y valores muy diferentes. En el preciso momento que ante una asamblea democrática planteemos si es decente que el director general gane 400 veces el sueldo de la persona que menos gana, yo digo, en una empresa donde tú te consideras propietario, ¿aceptarías eso? Por supuesto que no. Entonces, la democratización misma de las decisiones relevantes de esa empresa, que puede estar en cualquier sector económico, lo que hace es verdaderamente provocar una reducción de las desigualdades. Y eso lo hemos visto, no lo estamos teorizando. Las empresas de propiedad colectiva verdaderamente generan otros principios. Pongo ejemplos muy aterrizados porque también me tocó ver en otro país cómo decidieron hacer una inversión de sus utilidades relevantes de su empresa durante 3 años para sanear un río. Porque ese río, lo decían, era el río donde ellos se bañaron durante muchos años. El capital siempre va a poner la rentabilidad económica por delante. Ninguna empresa de capital de ese territorio quiso hacer esa inversión. Sí lo hace una empresa de propiedad social. Entonces, yo nada más quiero hacer este planteamiento porque de aquí en adelante yo hablaré de economía social, que está en todos los sectores económicos y es para todas y todos. Eso hemos visto que es un modelo socioeconómico que reduce la desigualdad, es un mecanismo incluyente, sostenible, sustentable con el tiempo y que eventualmente es el que nos gustaría promover. Después dialogaremos cómo hemos visto empleo, digo porque aquí está, ¿no? Como ese empleo que yo más que llamarle informal, le llamaré
un empleo pulverizado y después dialogaré de eso, porque pareciera, yo recuerdo todavía era adolescente cuando una política pública de changarrizar el país, ¿no? Y realmente ahora veo que fue un crimen porque fue individualizar a todas las personas en lugar de colectivizarlas y entonces promover principios solidarios y de ayuda mutua, ¿no? En términos generales, no me tomó 20 años, me tomó más o menos 5 minutos decirles qué es la economía social y solidaria para nosotros. Cuando veo que este paradigma cómo puede promover, pues más bien les quiero dejar algunos elementos. Dentro de la Ley General de Economía Social y Solidaria que plantearemos en otro bloque, realmente aquí en nuestro país, más que una definición, los organismos del sector social de la economía, y esto puede ser también a lo que pudieran discutir porque muy bien cabrían otros, pero estamos hablando de los ejidos, 53% de la propiedad de este país es propiedad social y ahora el ejido incluso es mal visto, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió generar ese proceso hace 100 años? Porque ahora la propiedad individual o privada de capital es la que nos apremia. Están las comunidades, es este elemento cultural que nos da nuestro país, donde allá con usos y costumbres muy específicos generan su propia economía, una muy otra economía que genera bienestar cuando realmente se ejecuta de la forma correcta. Están las empresas cooperativas. Y lo digo aquí porque la cooperativa es un nombre que desgraciadamente lo hemos venido deteriorando con el tiempo en nuestro país desde los 80s, pero realmente es una empresa de propiedad colectiva. Y estas empresas caben en servicios tecnológicos, servicios de salud, servicios de cuidados domiciliarios. En Argentina es un ejemplo muy relevante de esto, pero también en producción, en consumo, en ahorro y préstamo. Es decir, la cooperativa cabe en muchos espacios. Vale la pena mencionar que yo conozco empresas de sociedad anónima de capital variable que viven principios y valores mucho más cooperativos que otras que se hacen llamar cooperativas, porque realmente más allá del nombre que nos pongamos ante una figura jurídica, la empresa social sí tiene principios y valores diferentes y este paradigma de educación, lo mencionaban hace unos minutos, es el que precisamente genera una otra economía mucho más justa, más equitativa y más incluyente. He de ser muy honesto, si bien me apasiona la economía social, tomé mi curso de Derechos Humanos como funcionario público y hasta ahí me quedé, pero ahora que estuve revisando el fin de semana me di cuenta de la increíble pertenencia que tienen los DESCA y la economía social y solidaria. Difícilmente vamos a adquirir unos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales bajo el sistema económico que tenemos. También leí el artículo 1 de la Declaración Universal, ¿no? Yo dije, nacemos todos iguales, pero el capitalismo nos hace sin conciencia y sin razón, y además, eventualmente nos hace que no cooperemos. Entonces, el modelo económico que nos gusta hablar, definirlo y leer libros, realmente está aquí, en una forma de hacer las cosas muy diferente. ¿Por qué los jóvenes ahora todos desean tener un Ferrari rojo? Por poner un ejemplo. Porque nos enseñaron en este sistema, lo mencionaban en la escuela, que valemos tanto cuanto tenemos en la bolsa, no que tanto buscamos un bienestar comunitario. Hay un ejercicio lúdico, un jueguito en términos coloquiales, que me gusta mucho aplicar en niños, que cómo se ve que cuando ponemos a competir a un colectivo, solamente uno es el que gana y los demás pierden, así con números rojos. En el momento que colectivizamos, todos ganamos. Nadie llega al valor que el ganador, pero todos ganamos y nadie pierde. Ese es el tipo de relevancia que veo, como este paradigma, y me permito avisar que voy a hablar de economía social más que dividirle en estas tres que planteamos, juega un papel preponderante en que todos los humanos tengamos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por una lógica que la propiedad empresarial de un modelo completo hace que verdaderamente empecemos a generar solidaridad, colectividad, cooperativismo entre las comunidades, no solamente del sector popular. Me encantaría verlo en todos los sectores económicos y produciendo elementos innovadores, ¿por qué no decirlo?, que generen rentabilidad económica, pero sobre todo que con la conciencia social de las personas que están ahí se genere una mejor distribución de la riqueza, y no solamente eso, sino que verdaderamente pongamos al humano en el centro de la organización y a la tierra donde habitamos. De mi parte, por este espacio,
Es todo. Muchas gracias, Adrián. Entonces, pues enfoquémonos eso, ¿no? Como cosas más pragmáticas que pudiéramos realizar. Empiezo con una frase, maestra. Yo no quería ser cooperativista. O sea, yo no conocía la economía social. Yo hice un MBA y mi plan era tener un empleo formal, bien pagado y ser director de una empresa. Pero también no me gustaba que decidieran por mí. Esa era una realidad. Un día quería formar una empresa sin un centavo en la bolsa y me di cuenta que colectivizando un grupo de personas que nos apasionaba lo mismo podíamos ser una empresa. Pasó mucho tiempo para que me diera cuenta que me dijeran que la lógica de mi empresa era una empresa de propiedad social. Y me di cuenta de todas las ventajas que generé en un colectivo de 26 personas que en aquel entonces teníamos promedio de edad 24 años. No quería ser cooperativista, ni sabía qué era la economía social. Pero también cuando me acercaron esta posibilidad, me enamoré de ella. Yo creo que también me queda con esta frase, ¿no? No te pueden decir que te hagas colectivo. Es un derecho, más tú puedes ser individual porque así lo deseas. De acuerdo. También creo que nos hace falta dar a conocer esta posibilidad. Y no la conocemos, y cuando suena cooperativa, pensamos en cooperativas que no son lo que charras, ¿no? Aquel que estuvo en los 80 recuerda que le daban una lanita para que votaras por X o por Y para colectivizar, y eso pues no gusta. Yo por eso me gusta hablar de conceptos de empresa social como tal, ¿no? O sea, nada más yo quisiera decir eso. O sea, creo que tenemos la obligación, como estos elementos pragmáticos que ya quiero plantear, de acercar la posibilidad de colectivizarse. Y me regreso y quizá tomo algunos ejemplos, tampoco con el afán de trasladar lo que se ha visto en otros países, pero sí me queda claro que más que un traslado es una inspiración, y eventualmente cuando se ejecuta respetando la cultura comunitaria de los espacios y los territorios donde se dé, eventualmente se han visto también cosas muy potentes aquí en nuestro país. A mí me llamó muchísimo la atención, y regreso a esta parte de la changarrización. Un día había la encuesta nacional de micronegocios y este número cerrado, ¿no? 9.2 millones de micronegocios en nuestro país, de los cuales alrededor del 87% son o propiedad individual o un individuo que a su vez tiene un empleado. O sea, es o un empleado, más o menos como el 60%, y luego como otro 27% que es un dueño y un empleado. Es decir, 9.2 millones de micronegocios es una o dos personas. 95% son propiedad individual, es decir, el dueño que trabaja para él o el dueño que tiene una persona que trabaja para él. De ahí, otro dato súper interesante que me saltó mucho, son de las cosas que mis amigos dicen que soy capitalista converso, ¿no? Pero también cuando ves tantas cosas que incomodan, pues hay que proponer otras cosas. El 49% de estos micronegocios no tiene acceso a la salud pública. El otro 49% tiene solo acceso a salud privada, la que pueden, ¿no? Es decir, cuando el artículo 25 constitucional dice debiéramos generar una economía mixta entre lo público, lo privado y lo social, ni siquiera vemos posibilidades de salud social, ¿no? En Bélgica, las mutuales de salud, esta forma donde la gente se pone de acuerdo para proponer una salud no reactiva, es decir, de curar enfermos, sino cómo le hacemos para no enfermarnos. Y desde ahí yo soy corresponsable de comer bien, hacer ejercicio, mantener un consumo reducido de cualquier sustancia dañina. Es una mutualización ahí. Y aquí en México ni siquiera lo ponemos en... O sea, o tienes pública o tienes privada, no hay otras posibilidades. Entonces, para mí sí es inspirador ver estos datos, porque al final, ver que el 95% de estos 9.2 millones de micronegocios son individuales, pues sí me motiva a buscar una colectivización, ¿no? Quitemos la palabra cooperativa, de algunos elementos. Creo yo que cuando se habla de... Fíjense, yo ni siquiera tan consciente de este tema formal, informal, que se ha hablado tanto. Ahora ya aprendí, ya hay cosas que también como que me incomodaron. Pero también hay una... Cuando hay esta, no sé si llamarle vocación del Estado de formalizar, creo también que sí se tiene la impresión, porque hemos dialogado con algunos de estos micronegocios, de que invitar a formalizar es tú me quieres cobrar algo.
O sea, esa es la formalización. De repente hay gente, oye, ¿por qué no aceptas pagar con tarjeta? No, porque me van a cobrar impuestos. ¿Por qué no estás? No, ni quiero asomarme a la oficina del SAT. Esa es la realidad. Pero realmente también se tendría la obligación de, te invito a entrar a un esquema, quizá como Argentina, nada más darte, pero ¿qué te vamos a dar de regreso? ¿No? Sí hay una realidad. Tenemos algunos ejemplos que cuando entras a ciertas líneas, pues no solamente la precariedad laboral, sino también la intermitencia laboral, ¿no? Yo el día que me enteré que hay médicos en este país que les dan contratos de 24 horas, fue disruptivo, no lo puedo creer. Yo creía que los artistas trabajaban solo los viernes cuando había chamba, pero que también los médicos y que los abogados cuando les llegue un contrato, que estos famosos freelance, ¿no? Cuando les den una chambita, pues yo digo, también deberíamos de promover esquemas sociales que promuevan que la gente tenga menos intermitencia, que tenga ciertos servicios y todo. Entonces sí, ya lo invitamos. Hay una clara deficiencia que quiero yo invitar a generar un esquema formal, pero no doy nada yo a cambio. Entonces creo que deberíamos de promover, no promover, hacer cosas, ¿no? De teorizar, hablar tiene su sex appeal, pero también hay que entrarle a la ejecución misma. A mí me ha llamado la atención, cuando decía de las mutuales de salud, en algún momento la gente de Cuetzalan, en Tosepan, se enteraron de eso y ellos ahora tienen, con la medicina herbolaria tradicional, están generando esta medicina social donde realmente ellos procuran no enfermarse antes de llegar a algo que también tiene que dar el Estado y pero que ellos trabajan en su salud. En algún momento también tuvimos una inspiración con SMART, que es la Sociedad Mutual de Artistas de Andalucía, donde ellos realmente tuvieron que encontrar que mutualizar los servicios de administración, de generación de contratos, de mercadotecnia, de ventas, que no lo hacían porque, y me gusta este ejemplo porque son artistas, todos empezaron a tener mayores ingresos, ¿no? Mutualizando, o sea, sí es cierto, fíjense, qué expresión más individual puede ser un artista, ¿no? Pero realmente cuando dijeron, está bien, yo hago el arte y bailo, toco, lo que sea, de manera individual, pero los servicios empresariales sí los mutualizamos, todos empezaron a disminuir la precariedad, a tener mayores ingresos, a generar menos intermitencia. No los conocían, se acercaron bajo esquemas y se los propusieron. Estoy seguro que habrá algún flamenco que siga totalmente individual y que no le interese, pero ya vamos promoviendo otros esquemas. Desde ahí, en Oaxaca, un grupo de jóvenes generó Impulsa, que es una empresa que ni siquiera por la ley los dejaron ser cooperativa, pero que ellos están promoviendo que grupos de mujeres artesanas tengan acceso a estos servicios empresariales, porque ellos, uno es abogado, uno diseñador gráfico, otro tiene vocación de ventas. Es decir, no trasladamos, inspiramos y la gente se apropia de esto, y a mí me parece sumamente interesante. ¿Qué otras cosas podrías ganar al colectivizar? Oye, yo tengo el ejemplo, cuando trabajábamos en la Avenida Patriotismo, en serio había 10 locales vendedores de tortas, seguramente de esos micronegocios. Todos compraban el pan, el jamón, la mayonesa, lo que quieran, en diferentes lugares. Hay un tema de economías de escalas, que simplemente ni siquiera quiero cooperativizar ni generar esa empresa, pero si pudiéramos generar consumo colectivo, tendríamos mejores costos para tener mejor rentabilidad de nuestro negocio, que puede ser individual o colectivo. Pero lo que sí es cierto es que la economía social genera ciertos principios de autonomía, democracia participativa, autogestión, colectivización de cosas que generamos un bienestar como este, ¿no? Economías de escalas, y vámonos al término duro, ¿no? Ahí, desde la socialización, me parece que podemos generar... Cierro ya, porque también creo que me dijiste corto y creo que no te hice caso, disculpa, pero pues... me parece que desde el INAES México generamos 5 procesos con lo que tenemos, ¿no? También reconocer que los recursos financieros que tenemos actualmente son mucho menores a los que en algún momento se tuvo, pero desde el principio de economía social dejaron un grupo de personas muy apasionadas que está promoviendo esto, y eso para nosotros tiene mucho valor. Nos parece que visibilizar la economía social es fundamental. Está bien, tienes derecho a permanecer individual, pero déjame hablarte de un modelo económico que verdaderamente va a generar ventajas que hoy por hoy no tienes desde lo individual, ¿no? Y luego
generar un desarrollo de capacidades empresariales en esos entes sociales, porque muchas veces es o tenemos cohesión social y no pensamos como empresa, o muchas veces al revés, estamos 9.2 millones de negocios que nunca se nos ha ocurrido reunirnos a platicar cómo compramos jamón más barato. Generar todo tipo de apoyos, pero no solamente como antes que decían, como una institución del gobierno que era el FONAES, que ahora es el INAES, que decías, oye, el apoyo es dar dinero, ¿no? Aquí vinculaciones comerciales, desarrollo de capacidades, educación colectiva, generar este tipo de apoyo sería como la tercera línea. Siempre se habla de la inclusión financiera, ¿no? Esto que es tan importante, pero realmente, ¿quién va a generar un préstamo para un individuo que lleva en una servilleta sus cuentas cuando las lleva, ¿no? La banca social, que sí, probablemente sea inspiración de Desjardins en Montreal o de Sparkassen en Alemania, hoy por hoy hay 9 millones de socios cooperativistas en este país, que aquí en la ciudad no van a ver, solamente hay una en Coyoacán muy pequeña, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, pero en Oaxaca, el Bajío, Jalisco, los territorios donde no se va a ir a parar un banco comercial porque no le es rentable, ahí la gente se tuvo que poner de acuerdo, ahorrar y prestarse entre ellos. Creo que promover una banca social generaría también una inclusión financiera con una lógica diferente, no estos créditos gota a gota que acaban siendo de las cosas más perversas que he visto en una economía popular de la que hablaban al principio. Y finalmente, generar un marco legal que promueve esto, ¿no? Bajo esta lógica neoliberal, yo lo que he visto en los últimos 20 años es que la economía social, pues ahí está, ¿no? Es privada, la del Estado lo menos que se pueda, y la social escóndela por debajo del tapete, ¿no? Es más, hoy hay un marco jurídico que una cooperativa de ahorro y préstamo no le puede prestar a una cooperativa de producción, solamente le puede prestar al individuo que ahorró. Eso no tiene sentido, o sea, cada vez que lo platicamos, seguramente los compañeros de Argentina ya no lo podemos creer, pero realmente es porque no interesa que se desarrolle una economía social colectiva donde realmente el individuo se genera. A ver, la empresa social debería ser una escuela de democracia y participación colectiva. Con estos 5 puntos y nada más, desde el INAES estamos promoviendo la red de nodos de impulso a la economía social y solidaria. No se ejecuta un solo peso de presupuesto, son alianzas territoriales que actualmente están en los 31 estados del país promoviendo economía social porque queremos visibilizarla. Son universidades, gobiernos locales, cooperativas, ejidos, comunidades que quieren difundir la economía social. Actualmente hay más de 100 nodos en 31 estados de la República. Tenemos un programa también donde no se da apoyo, pero se acompaña a muchos proyectos sociales, ¿no? Oye, ¿qué necesitas para vincularte eso? Oye, es que no gano nada formalizando. Está bien, quita la palabra formalizar. Ese cliente de ahí quiere comprar lo tuyo y te generaría unos ingresos superiores a los que tienes. Si generas una factura, ¿cómo le hacemos para hacerlo? Acompañemos estos procesos también escuchando a la gente. Hay gente que no le interesa, punto, pero hay gente que también encuentra beneficios en hacer eso, hay que ponerlos. Estamos también desarrollando plataformas comerciales porque en esa pandemia generamos junto con la Secretaría de Economía una plataforma que llamamos Mercado Solidario. Simplemente que la gente supiera que había alguien que estaba dentro de su casa que era el que vendía los tamales y ahora no pasaba, y que los pudiéramos vincular es importante como otra plataforma para generar. Y la formación, cierro con esto, la economía social y los procesos democráticos colectivos son algo totalmente de cambio cultural en el individuo. Pasar de competir y atacar, por ponerlo así de una forma, a más bien colectivizar, cooperar y generar un bienestar comunitario. Y para eso es fundamental promover esquemas de educación muy diferentes, mucho más cooperativos, colectivos, comunitarios, que promueven una economía más justa, más equitativa e incluyente, y con eso promover estos DESCA, que a mí me ha parecido algo fundamental y que va totalmente de la mano con la economía social solidaria. Muchas gracias y que tengan una excelente mañana. Y discúlpame.